Hoy finalmente concluimos nuestro estudio de Apocalipsis y tenemos el capítulo 22, las cosas que sucederán después de estas. La Nueva Jerusalén y la venida de Cristo está cerca. Pues como le digo, estamos a solo 21 versículos de llegar al final de este maravilloso libro. Y no me van a dejar mentir, pero ha sido un largo viaje lleno de revelaciones a través de las cosas que Juan ha visto. Las cosas que son y las que sucederán después de estas. En este último capítulo, Juan sigue describiendo la capital del reino, la Nueva Jerusalén y sus bendiciones. Enseguida nos reafirmará la verdad y validez de todo lo expuesto en su libro. Él, Juan, como testigo directo de todo lo que ha visto y escuchado, y se declara la urgencia de vivir piadosamente debido a la pronta venida de Cristo. También hay una advertencia para que no se altere el libro, porque hacerlo trae consecuencias. Y se repite el anuncio de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos entonces que de los versículos del 1 al 5 va a continuar el relato sobre la Nueva Jerusalén. Y el versículo 1 nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El mismo ángel que llevaba una de las 7 plagas postreras para este mundo, sigue con Juan mostrándole las bellezas y las delicias de la capital del reino de Dios. Ahora le muestra un río de agua de vida. Es interesante recordar que el mismo Jesús dijo que ríos de agua viva correrían del interior de los que creyesen en él. Y esto lo dijo en Juan 7:38, cuando dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cada cristiano verdadero es una ciudad santa. Es un templo de Dios, un lugar santísimo en donde los ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, fluyen desde su interior. Cada cristiano verdadero es un símil, réplica de lo que es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, en la cual también está ese río de agua viva, que es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. El capítulo 2 nos dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El río de vida fluye por en medio de la gran avenida de la ciudad. A cada lado del río están los árboles de la vida. Posiblemente serán 12 árboles que producen 12 frutos, y dando cada árbol su fruto cada mes. Las hojas del árbol de la vida producen sanidad a las naciones. ¿A qué naciones? ¿Y por qué habrá naciones que van a requerir de sanidad? La respuesta a esto parece obedecer al hecho de que esto será durante el milenio, cuando la perfección absoluta todavía no habrá llegado. Y las naciones que hayan sido salvas, de Apocalipsis 21:24, que dice: y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Esas naciones necesitan de cuidados y atenciones del cielo en su formación y desarrollo durante ese tiempo que van a estar. Los versículos 3 y 4 nos dicen: y no habrá maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Parece que Juan ahora nos habla del periodo postmilenial, que es en sí la eternidad, el cielo nuevo y la tierra nueva. En ese tiempo no va a haber más maldición, porque los malos, o sea, tanto ángeles como humanos, pues ya habrán sido juzgados. No será así durante el milenio, porque hacia el final de ese periodo el mal va a volver a surgir.
Eso lo vimos en Apocalipsis 20, 7 y 9, cuando dice, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Aquí se nos promete que la presencia de gobierno constante y directa de parte de Dios y de su Hijo estará de continuo en la ciudad santa, o sea, estará de manera permanente, digamos, la Nueva Jerusalén. Los siervos de Dios tendrán el privilegio de servirle. Nótese aquí la igualdad entre Dios y el Cordero, los dos compartiendo el mismo trono. Con cuerpos glorificados, los santos podremos ver finalmente más bien, el rostro de Dios. Y esto no solo implica lo que dice, sino que va mucho más allá, porque implica una relación y comunión tan estrechas como la que permite ver cara a cara a Dios por toda la eternidad. Como prueba, el nombre de nuestro Dios estará en nuestras frentes. Eso va a ser como una señal que le pertenecemos. Imagínense qué seguridad y sentido de protección y pertenencia nos brinda el hecho de saber, de sentir, de experimentar que somos de Él para siempre. Versículo 5 nos dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Se insiste aquí en lo dicho en Apocalipsis 21:13, que nos dice, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. Ser iluminados por Dios y reinar por siempre necesariamente va enlazado, porque solo se puede hacer labor de Dios cuando se está iluminado por Él. Solo Dios sabe qué maravillas ha dispuesto para aquel tiempo, porque reinar siempre ha de ser sobre alguien. Dios estará preparando una nueva creación de la cual no tenemos ni idea, porque Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Dios no ha interrumpido su labor creadora. Y lo cierto es que en el cielo no estaremos ociosos. Dios tampoco lo está. En los versículos del 6 al 17 vamos a ver sobre la venida de Cristo está cerca. En esta última sección, no solo del capítulo, sino también del libro, Cristo va a reafirmar las verdades que ha estado declarando, con el fin de que no haya sombra de duda al respecto. El énfasis en su autenticidad y valor nos debe hacer tomar muy en serio todo lo que se ha dicho a lo largo de esta revelación con el fin de creerlo y enseñarlo, pero no solamente por eso, sino para ser consecuentes con nuestra obra, con todo lo que hacemos, porque no es lo mismo decir que hacer. Muchas veces se nos dice, haz esto, haz aquello, pero no dice, vamos a hacerlo. Mirad lo que yo hago, no, es difícil. Bueno, el versículo 16 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así empezaba, y así también finaliza el libro. El ángel le confirma a Juan que todo lo que le ha estado diciendo es verdad y de fiel cumplimiento. Y como el libro en su totalidad es profética, el Señor se presenta como el Dios de los espíritus de los profetas. La finalidad de la profecía es que todos nosotros, sus siervos, sepamos las cosas que deberán acontecer una tras otra y entender así en qué momento de los tiempos estamos, como entendidos fueron aquellos 200 hijos de Isacar de Crónicas 12:32. Recordemos que prestando atención a la clave revelada en el Apocalipsis 1:19, que dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
y que todo eso ya lo explicamos al principio. El versículo 7 nos dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor viene pronto para cada uno, porque cada uno vamos pronto hacia Él en el tiempo de Dios. Él ya está a las puertas. El ángel habla las palabras del Señor Jesús. Esa venida la debemos entender como la que Él efectuará para arrebatar a la iglesia y llevársela al cielo. Y repito, yéndose la iglesia, se acabó, se terminó, finalizó la oportunidad que tienen todos aquellos que aún no han recibido a Cristo. Esta es la razón por la cual nos es necesario guardar. ¿Qué quiero decir con eso? Que debemos estudiar, que debemos atender, que debemos poner por obra lo que nos ha sido revelado en este libro de la Biblia. Si no lo hacemos, perderemos la bendición eterna. Por esa razón, el autor ha hecho a lo largo del comentario de este libro un énfasis en este orden, que localicemos y desestimemos todas las doctrinas que nos apartan de la verdad revelada en este libro y del mismo libro. Todo aquello que llame más a la codicia, que llame más al exaltarnos como hombres, hay que desecharlo. Hay que quitarlo, porque eso va a llevar a la gente al infierno y la gente no se da cuenta. ¿Y sabe por qué no se da cuenta? Porque les hablan de que van a tener y que Dios los va a bendecir, pero eso no es cierto. Esa es la mitad, porque todo tiene un lado B. Entonces, una mentira, una verdad a medias es una total mentira. Así es de que pónganse listos. El libro de Apocalipsis es escatología pura, es profecía pura. Y menospreciar las profecías que tienen que ver con el final de los tiempos, pues es un grave error. Me parece un comentario desafortunado que va a privar a muchos del interés por algo que la misma palabra de Dios hace hincapié. En estos últimos tiempos es vital que las iglesias tengan estudios de este libro. Estamos viviendo los tiempos del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si la palabra nos dice que hay bendición en guardar la profecía del Apocalipsis, pues esto implica que la profecía deberá ser aprendida, estudiada, creída y enseñada. Pero no solamente eso, sino que tendrá que ser obedecida. Apocalipsis 22:8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan manifiesta ser testigo directo de la exposición de esta profecía que oyó y vio. Fue tanto el impacto que recibió que sin discernir, sin ponerse a pensar ni nada, él se postró ante el emisario angelical que le brindaba la visión. Pero vean la respuesta del ángel. A diferencia de muchos profetas y de muchos apóstoles que andan ahí que quieren que se les rinda pleitesía, miren lo que le responde el ángel en el versículo 9. Dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Pero los que andan ahorita ahí, el que saca el campeón que hay en ti y el que son Jehová Junior y que son quién sabe qué, esos quieren que a ellos se les rindan los honores que se le debe rendir a Dios. Pero aquí vemos que el ángel inmediatamente le niega tal adoración y le dice que también es otro siervo de Dios y que como tal no debe ser adorado. ¿Qué le está diciendo el ángel? Le está aclarando que es siervo de Dios al mismo nivel como lo es el mismo Juan, y no solo como Juan, sino como lo son los hermanos espirituales de Juan, que son los profetas, y también como lo son todos los que guardan las palabras del libro de Apocalipsis. El ángel llama libro con mayúscula a todo lo que Dios le ha mostrado por medio de él en visiones y revelaciones. Y aquí vemos de nuevo la importancia de atender a esta palabra profética escrita. Notemos también que para el ángel, aquellos que guardan las palabras del libro, otra vez con mayúscula en cuestión, son sus consiervos.
El ángel que no recibe la adoración de Juan le dirige a Dios el verdadero destinatario de esa adoración y no la recibe como pretendía otro ángel. Y ese ángel, ¿saben quién era? Satanás. Y fíjense lo que Jesús le responde en Mateo 4:9. Y le dijo, todo esto, le dijo a Jesús, dice, todo esto te haré si postrado me adorares. ¿Se dan cuenta? El ángel, el diablo le dice a Jesús, dice, ¿sabes qué? Mira, todo lo que tú ves, todo yo te lo puedo dar. Pero para eso la condición es que me adores. Y eso es lo que andan haciendo todos esos hijos del diablo, pidiendo que se le rinda a ellos adoración. Por eso reciben orgullosamente y jactanciosamente toda la adoración que los desobedientes a la palabra de Dios, los apóstatas desobedientes, les rinden. Aquí está bien claro. Le dijo Satanás, si tú te postras ante mí y me adoras, yo te voy a dar todo. El versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. A Daniel se le ordenó que sellara gran parte de las cosas que recibió Daniel. 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Por eso Apocalipsis es conocido como Daniel es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque también habla la profecía para el pueblo de Israel. La revelación que recibió no podía ser comprendida. ¿Y saben cuál era el motivo? La distancia en cuanto a tiempo y sucesos. No obstante, aquí el ángel le da la orden a Juan de parte de Dios de que haga todo lo contrario, que no selle la revelación recibida. ¿Cuál es la razón? El tiempo del cumplimiento está cerca. O sea, a partir del tiempo de Juan en adelante, la revelación ya iba a poder ser comprendida como ha sido y como lo es en este momento. Una vez que el rollo sellado por 7 sellos fue abierto por el corderito y conocido su contenido, Juan recibió la orden de no sellarlo. Así pues, desde el momento en que Juan publicó la revelación que recibió, se ha ido conociendo acerca del futuro de esta humanidad y de los juicios que Dios trae a este mundo. Ahora el futuro está profetizado y revelado en toda su integridad. Así que mire, si usted quiere ver su futuro, póngase a leer la Biblia, póngase a estudiar la Biblia y déjese de andar ahí con esos que andan que venga aquí y yo le voy a decir y que no sé qué. Porque es más fácil que si usted lee la Biblia, le profetice a esos que andan haciendo obra del diablo aquí en la tierra lo que les va a pasar. Es más fácil que si usted tiene el conocimiento de la palabra, les diga a ellos lo que les va a pasar si no se arrepienten. El versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No hay medias tintas. Esta profecía fue dada para que los hombres se vuelvan a Dios de todo corazón. Si no quieren, pues que sigan en sus pecados, porque Dios ya ha hablado. Él ha hecho saber a todos lo que ha reservado para el futuro mediante esta revelación, que eso es lo que significa Apocalipsis, porque está escrito en griego Apocalipsis, la palabra Apocalipsis. En cambio, el que es justo y teme a Dios, la exhortación es a que siga adelante, a que preste atención a todo lo que este libro enseña, porque de la misma manera, irremisiblemente lo ha dicho en esta revelación, tiene fiel cumplimiento. Todo lo que Dios dijo lo va a cumplir. Todo. Así como cumple sus promesas, también cumple sus juicios. ¿Sí? Todo lo va a cumplir. Y si usted lo cree o no lo cree, eso no cambia nada las cosas. Porque Él es Dios y ya lo dijo. Y lo que Él dice se cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo dice Números 23:19. Si no me cree, vaya y léalo. El profeta Elías tuvo que desafiar al Israel de su tiempo ante la gran apostasía que había entonces. Y les dijo aquellas célebres palabras que vienen en Primero de Reyes 18:21. Dice, ¿hasta cuándo vacilarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganle. Pero si Baal, pues entonces vayan en pos de él. Y este es justamente el mensaje que la palabra nos da a través del ángel que habla con Juan.
Si Dios es Dios, pues es digno de ser creído. Ahora, en el tiempo del levantamiento de la bestia anticristo, muchos deberán dejar de vacilar entre dos pensamientos. O bien para ellos Jesucristo es Dios, o bien lo es el anticristo. Cada uno tendrá que ser consecuente con su elección, y de ello va a depender su destino en la eternidad. Cada persona que escucha el Evangelio y lo entiende, elige la eternidad con Dios. Muchos permanecen y van a permanecer en su estado de impiedad. Por eso dice la palabra, que el que es justo sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Se van a endurecer más y siendo inmunes siempre, inmundos siempre. Eso simplemente es el resultado de la elección personal de cada persona. En cambio, el que es justo practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esta es una invitación a perseverar en la santificación. Dice primero a los Tesalonicenses 4:3, nos dice Pablo ahí, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que se abstengan de fornicación. Y como sigue diciendo Pablo también en Filipenses 2:12, dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar nuestra salvación con sinceridad, con cuidado, con diligencia, cuidándola. Y en cuanto a los justos, que se guarden de no caer en el error y que se sigan ejercitando más en la santidad para que no caigan en la apostasía y sean condenados. Como muchos que dicen ser cristianos porque van a la iglesia, pero se mezclan con los inicuos, practican toda clase de inmundicia, han caído. No se sienten mal porque no son cristianos. De este tipo de personas hace mucho tiempo que Dios nuestro Señor se apartó de ellos, porque tienen su conciencia cauterizada y no se dan cuenta. Es como a usted le hacen una cirugía y al principio pues le duele, ¿verdad? Porque está recién abierta la herida. Pero a medida que va cicatrizando se va endureciendo y usted la agarra, se la rasca, se la pellizca y ya no le duele. ¿Por qué? Pues porque está cauterizada. Así es la mente y el pensamiento de las personas que rechazan lo que Dios hizo por ellos, que rechazan y se apartan de Dios. Tienen su conciencia cauterizada, ya no sienten, ya nada. Fíjense, hay un cuento escrito por Hans Christian Andersen. Se llama El traje del nuevo emperador, que también es conocido como el rey desnudo. Y habla de un rey que era comedido en todo, pero se preocupaba mucho por su vestuario. Un día oyó de alguien que le podría fabricar la tela más suave y delicada para hacerle un traje, y que además tenía la capacidad de ser invisible para cualquier necio. Por supuesto que no había tal cosa. Se trataba nada más de estafadores. El rey se sentía nervioso porque no sabía si él mismo sería capaz de ver la prenda o no. Y toda la ciudad había oído hablar de ello y estaba deseando comprobar qué tan necio era su vecino. Los estafadores hicieron como que le ayudaban a ponerse la inexistente prenda y el rey salió con ella en un desfile y no admitía que era demasiado necio como para poder verla. Toda la gente del pueblo lo alabó hasta que un niño dijo, ¡ay, pero si va desnudo! Y toda la gente empezó a cuchichear hasta que toda la multitud gritó que el rey iba desnudo. Y los oyó y supo que tenían razón, pero levantó la cabeza y siguió hasta terminar el desfile. Bueno, eso mismo pasa con quienes tienen la conciencia cauterizada. Ya no sienten, ya no se dan cuenta que viven en el pecado porque el pecado ya los cubrió hasta la coronilla. Por eso no se dan cuenta. Y esto concuerda con Hebreos 6:4 y 6, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y luego dice el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y Hebreos 10:26 al 31 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menosprecie la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin misericordia.
Aquí habla de la ley de Moisés porque recuerden que les está hablando a los hebreos, ¿sí? De cuanto mayor castigo piensan que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No se puede tentar a Dios. No podemos decir, después me entrego al Señor. Ahorita yo todavía no estoy listo, no estoy lista. ¿Sí? ¿Saben ustedes quién es el que piensa así? El justo, el inmundo, el que se regodea en el pecado, el que no quiere salir del chiquero en el que se encuentra. Por eso dice el Señor en su palabra, que esa persona permanezca como está, porque no tiene temor de Dios. Su Dios es otro. Y si no es así, pues entonces que se arrepienta. Dice 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación es hoy, no mañana, no ayer, es hoy. Y si alguien que está en esa situación está oyendo esto, le digo, no juegue con Dios, no se burle de su misericordia hacia usted, porque Dios no puede ser burlado. Pero para quien confiesa haber sido justificado por la obra de Cristo en la cruz y vive en consecuencia, a ese la palabra le exhorta que permanezca en la fe, que siga siendo fiel y que crezca en el conocimiento de la verdad. El versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Aquí ya se está poniendo como que más bonita la cosa. Este es un comunicado con carácter de urgente. El Señor viene pronto para cada uno de los fieles a lo largo de la historia de la iglesia. Además, hoy en día más que nunca, la venida del Señor por los suyos es más que inminente. ¿Estamos preparados para ese evento? ¿O nos va a tomar por sorpresa? Porque junto con la inminente venida del Señor por su iglesia está su galardón para cada uno de los fieles. Y ese galardón va a ser diferente según haya sido la obra de cada quien. Y se va a conceder después de la comparecencia de cada uno en el tribunal de Cristo. Imagínense, díganme ustedes si esto no es algo hermoso. El versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Recordemos también que lo dijo en Apocalipsis 1:8, 17 y 21:6. Y eso es acerca de Jesucristo. Él es Dios, así como lo es el Padre. Cristo es el comienzo y es fuente de todo, pero también es el final y es la consumación de todo. El versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los únicos que pueden lavar sus ropas son aquellos que reciben la revelación de que Jesucristo es Dios y viven en consecuencia. Esos son los que lavan sus ropas. Solo estos van a poder recibir el fruto del árbol de la vida para vivir eterna y consecuentemente, para entrar por alguna de las 12 puertas a la santa ciudad, que es la Nueva Jerusalén. El versículo 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. De nuevo, esta es una clara definición de aquellos pecadores contumaces que de ninguna manera van a tener acceso a la ciudad de Dios. Dice Deuteronomio 23, 17 y 18, no hay ramera entre los hijos de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominable es para Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Una de las características de los perros machos, o sea, de los animales, es que ellos son capaces de copular con otros perros machos. De ahí que la palabra perro designa al varón homosexual que practicaba en los templos la prostitución sagrada, entre comillas, y al homosexual en general, pues. Estas no son buenas noticias para quienes persisten en serlo. Todos los hechiceros y hechiceras pecadores están fuera de Dios.
y de la ciudad santa. Dios condena toda brujería y su práctica, no importa cuál sea la modalidad o el disfraz bajo el cual se esconda. Todos aquellos que estén involucrados en cualquier práctica de hechicería van a estar fuera de la ciudad santa. Y así vemos que en la Escritura hay muchas conductas que provocan ser abominadas por Dios, porque son conductas que Él no solo no admite, sino que le son absoluta y totalmente aborrecibles. Y no deja ninguna duda en cuanto a la condena que merecen. Jeremías 32 al 34 dice: por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Aunque todos creemos saber lo que significa la palabra abominación, cuando vemos el fondo, o sea, no la forma, no la apariencia, aquí ya la cosa se nos comienza a complicar. Sobre todo cuando estas prácticas tienen que ver con las personas y su cuerpo. Miren, la fornicación es el pecado número 1 de esta sociedad. A diferencia de años atrás, ahora se ve no solo como algo normal, sino como bueno. Pero Dios aborrece la fornicación, y aquellos que mantienen relaciones sexuales ilícitas están excluidos de la ciudad de Dios. Y si no se arrepienten antes, su lugar va a ser el lago que arde con fuego y azufre, porque ya vimos que lo que antes era abominación para Dios, aunque no se acepte como tal, sigue siendo abominación todavía. No cambia lo que representa, y no cambia porque Dios no cambia, Él sigue siendo Dios. Por eso le digo, si lo cree o no lo cree, ese es su problema, Dios sigue siendo Dios. El versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí vemos que Jesús se pone a sí mismo como garante de las cosas expuestas por Juan y da testimonio personal. El Rey de Reyes y Señor de Señores pone todo el peso de su divina autoridad sobre lo que leemos, o solo sobre lo que les acabo de leer. El destino de Apocalipsis es las iglesias. A ellas está dirigida la carta. Todas las iglesias o congregaciones de Jesucristo de todos los tiempos, sin exceptuar las 7 de Asia, está escrita para ellas. Jesús es la raíz, es decir, la base del linaje de David. Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este es el principio de la realeza del tronco davídico. Es el sostén del linaje de David. En el mensaje a la iglesia de Tiatira, recordamos que una de las promesas dadas al que venciere era que él iba a darle la estrella de la mañana. Bueno, pues el mismo Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. El versículo 17 nos dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué decimos nosotros? Sí, ven, Señor Jesús, porque te estamos esperando. Eso es lo que tenemos que clamar a aquellos que deseamos y esperamos su venida. Entonces la esposa, que es la iglesia, no puede estar desligada del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual cuando la manifestación de poder del Espíritu de Dios se ha quitado de este mundo, la esposa o la desposada más bien partirá con él. Mientras tanto, dicen: ven, ven, Señor Jesús. Y ese debe ser el clamor continuo de cada uno de los hijos de Dios. Porque para nosotros lo más importante en nuestra vida es el retorno del Rey. Por eso dice: y el que oye diga: ven. En lo personal, yo soy de quienes oyen y dicen: ven, Señor Jesús. Y les pregunto: ¿y tú? Porque dice: y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Todo aquel que tiene sed, y estoy hablando de sed espiritual,
clama con él, ven Señor Jesús. Pero el que está satisfecho con lo terrenal, pues aunque lo disfrace o lo mezcle con lo espiritual, está más contento en la tierra, se mueve como pez en el agua. ¿Saben por qué? Porque los hijos de Dios solo vamos a estar satisfechos verdaderamente cuando Él venga. Mientras tanto, pues seguimos bebiendo gratuitamente del agua de la vida, que es la persona del Espíritu Santo, que fluye en todo aquel que quiera creer. Bueno, ahora vamos a ver las advertencias a tener muy en cuenta. Y lo vamos a ver en los versículos 18 y 19, que dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estas son advertencias para que tengamos en cuenta. Es palabra de Dios precisa y ajustada con exactitud milimétrica a la verdad. Tristemente, vemos que este libro es el que menos enseña con la excusa de que es difícil de entender. No obstante, este libro se interpreta a la luz del resto de la Escritura. Y el mismo Señor Jesús se levanta como testigo de cargo contra quienes añaden a lo escrito. La advertencia de no añadir la encontramos también en Deuteronomio 4:2, que dice: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Respecto a la escritura en general, por ejemplo, los Gálatas añadieron al evangelio la circuncisión, degradando el evangelio. Y Roma añade a la escritura su propia tradición, desvirtuándola. Si se desobedece, el resultado es que Dios va a traer sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero si en lugar de añadir se le quita, las consecuencias no son menores, porque dice que Dios va a quitar su parte del libro o del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no va a perder la salvación, pero sí privilegios y recompensas. Por ejemplo, si omitimos a Israel, Apocalipsis, los 144,000 sellados, la mujer y el dragón, la negación de los juicios y plagas contra este mundo que están en Apocalipsis 6, 8, 9, 14, 16, etcétera, con las consecuencias que esto tiene. Ya estamos a punto de terminar. El versículo 20 dice: El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Jesús sigue dando testimonio de lo escrito en este libro. Y nuevamente añade que Él viene pronto. La respuesta de Juan, y por extensión la de todo el pueblo de Dios, es: sí, ven Señor Jesús. La verdadera iglesia, la desposada, los cristianos comprometidos y fieles, debemos desear la venida de nuestro amado. No debemos tener otras cosas en las que ocuparnos que sean más importantes que estar con Él. La doncella de Cristo, su iglesia verdadera, debe estar esperando a su novio, velando día y noche y haciendo lo que a Él le agrada y preguntándonos si esta será la noche en la que vuelva por nosotros. ¿Este será nuestro sentir?, pregunto yo. El versículo 21, que es el último, nos dice: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Ese es el don de Dios en Cristo y es para todos y cada uno de nosotros. Su gracia, que es más que suficiente para permanecer esperando su venida, mientras se van produciendo a lo largo y ancho de este mundo muchos milagros de salvación en todos los pueblos y razas. Segunda de Pedro 3:9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mientras tanto, su gracia permanece en cada uno de los que le amamos, fieles a Él. Seguimos fieles a Él. Recibamos hoy la bendición de su gracia.
Bueno, pues este es el estudio completo del libro de Apocalipsis, del libro de la revelación de Jesucristo. Después de esto ya no hay pretexto para decir, ay, es que yo no sé, a mí nadie me ha enseñado. Porque Dios, déjeme decirle que perdona pecados, no perdona excusas. Tampoco podemos decir, me da miedo, porque ya vimos que nuestra esperanza descansa en la promesa de que esto se cumplirá, tal y como está escrito. Ahora sí decimos, amén. El Señor esté con ustedes y les dé fuerza y valor para obedecer su palabra.